Sol de los Andes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Sol de los Andes. Bienvenido a un nuevo episodio de su espacio favorito, Momento Literario. Yo soy Gary Joel Flores Larico y hoy, gracias a la compañía de mis grandes amigos, amantes de la literatura, que son Rodrigo Asa, Mariela Maita, nos vamos a enfocar hoy a un gran tema que es el tema de Barbeli el escribidor o el escribiente, del escritor Hernán Matbile. Ahora, señores, en esta ocasión la compañía nos va a apoyar con lo que es la biografía. Por favor, compañero. Muy buenas tardes a todos. Empezando con la biografía de Herman Melville. Herman Melville nació en Nueva York en 1819. Es muy importante que él nació en ese momento dentro de una familia como fue el tercero de 8 hijos. El problema creo que dentro de su familia era el menos querido. Incluso dentro de la biografía se describe que su papá decía que él era alguien retrasado, alguien que sabía muy poco de lenguaje, ¿no? Pero era de un carácter muy amable. Siempre como que era el menos querido de todos. Su papá muere en 1832 de neumonía, ¿no? Cuando Melville tenía 13 años. El problema que su papá tenía tantos negocios de lujo que cuando se muere deja a su familia en bancarrota. Entonces solo su mamá queda y intenta, ¿no?, escaparse, intenta ganar dinero de alguna manera y se muda a Albania para buscar una mejor vida. Como eran 8 hermanos, Melville no tenía, digamos, cómo estudiar, porque de todos los hermanos eran en el que menos querían invertir. Entonces era como que él tenía, ¿no?, sus estudios inconclusos. Cuando él tenía 17 años, va a las escuelas de un pueblo a tratar de enseñar, pero no le gustaba, entonces renuncia. Justo en la época de 1841, casi como Melville tenía casi de 21, 22 años, fue la época más importante de Melville, porque fue que como no había plata en su familia, como él no tenía dinero, no conseguía dinero, y en esa época había una recesión económica, él decide realizar un viaje en los buques, en los barcos balleneros, ¿no? Porque recordemos que en la época de los 40, la parte del negocio de los buques balleneros era muy importante, generaba mucho dinero. Entonces él va a experimentar, como no tenía de qué ganar dinero, y se da cuenta que la vida en esos lugares era muy difícil, ¿no? Porque tanto el trabajo era muy exigente, no les daban comida. Entonces él decide escaparse. A los casi al año y medio, él decide escaparse de ese barco ballenero y queda pues más o menos por las Islas Marquesas, donde conoce una tribu, del cual va a ser un libro importante, que son los Tipé, donde no se sabe si en esa tribu él estaba de calidad de secuestrado o estaba en calidad de invitado, pero una tribu que supuestamente era caníbal. Después de que está casi un mes en esa tribu, él coge otro barco, también ballenero, y casi está un año, y también, ¿no?, deserta debido a las condiciones laborales. En total, casi sus viajes en el mar fueron alrededor de cuatro años, los cuales fueron los más importantes para toda su creación literaria, de lo que es Melville. Cuando él regresó del mar más o menos en 1846, luego de 4 años recién, es donde se dedicó a escribir, porque recordemos que él no tenía estudios. Entonces de lo poco que sabía comienza a escribir de las experiencias que tenía, y es que salen los libros más importantes para el mercado, que son tanto la tribu Tipé en 1841, en el 42 Homo, y fueron los libros que lo llevaron a ser popular, a ser conocido. Un tiempo después, él escribe Moby Dick, que fue en 1843, creo que fue donde escribe Moby Dick, que fue para él el libro más importante que él pudo crear, ¿no? Pero la crítica lo destruyó y dijo que ese fue el libro que lo llevó al declive. Toda su popularidad se fue gracias a Moby Dick, y él lo que le llevó a mucha desazón, aparte de Melville. Fue luego de ese periodo importante de los libros que tuvo éxito Melville. Él entró en un periodo de que solo trabajaba para ganar dinero, ¿no? Porque los libros que él más quería eran los más criticados. Incluso escribe un libro que se llama Pierre, que fue en 1851, que fue el libro que lo tachó
a Melville de alguien inmoral, no porque ese libro trata de una persona que se casa con su hermana. Entonces le iba muy mal en la literatura luego de sus éxitos. No tenía trabajo, no tenía con qué ganar dinero, hasta el papá de su esposa decide que era momento de que él vaya a unas vacaciones, ¿no? Porque lo veía muy mal anímicamente, muy mal de salud mental. Melville, más o menos a la época de 1856 es donde escribe donde recopila este cuento que vamos a narrar, que es el Butterfield el escribiente. En 1866 decide trabajar en las aduanas, donde se desliga de toda la literatura casi por 19 años. Luego de 19 años regresa con pura poesía y muere finalmente de insuficiencia cardíaca. Es importante narrar que a lo largo de la vida de Butterfield, él ha tenido muchos problemas mentales, ha sufrido mucho de esto, de eso. Incluso algunos historiadores dicen, ¿no?, que él era homosexual y por eso tenía algunos problemas y más. Pero lo malo que él fue conocido un siglo después, ¿no?, cuando se publicó una de sus obras póstumas que fue Billy Budd, ahí recién fue reconocido. Bueno, eso sería todo con la biografía de Herman Melville. Muy interesante, compañero. Ya estamos escuchando que es una persona un poco controversial para su época, un poco rechazado, y a la vez se hizo eso en el desarrollo de cada una de sus obras, ¿no? Y ahora me parece muy importante hablar de la obra que nos toca hablar esta semana, que es Butterfield el escribiente. Y en esta ocasión la compañera Mariela Maita nos va a acompañar en el resumen de esta historia. Muy buenas tardes con todos ustedes. Ahora yo les voy a dar a conocer el resumen, en este caso del libro Bartleby, el escribiente. Bueno, esta historia es narrada en los años 1900, específicamente en los 1930, así que en esos años, pues, se escribía a mano, ¿no? Se hacían copias a mano, y esta historia básicamente trata de eso, trata de un abogado que es subido de puesto, se podría decir, así que requiere más personal. Antes trabajaba con más personales, obviamente, trabajaba con un adulto mayor, se podría decir, y también con un joven más o menos de 25 años, y con un pequeño niño que su padre soñaba que su hijo sea abogado, ¿no? Quería que siga los pasos, en este caso, del narrador. Bueno, el narrador inicia dando a conocer la biografía de cada uno de sus copistas, se podría decir. Pues primero empieza a hablar de un señor algo mayor, de aspecto algo gordo, muy blanco. Algo gracioso acá también, ¿no? Pues el narrador comenta de que este señor por las mañanas solía ser un señor muy bueno, muy... bueno, se podría decir, pero por las tardes ya se le salía un aspecto un poco más extravagante, pues empezaba a renegar y hasta empezaba a decir cosas malas, empezaba a contestar de mala manera hasta su jefe. Y básicamente empieza narrando esto, ¿no? Y luego pasa a narrar la historia o la biografía del siguiente ayudante, copista también se podría decir. Bueno, empieza a hablar de este joven, indica que se dedicaba mayormente al alcohol y ese tipo de cosas, y era un joven un poco, se podría decir que no le gustaba vivir o no se sentía cómodo con el estilo de vida que llevaba, ¿no? Y siempre estaba quejándose. Bueno, muy curioso en esta parte es que este joven pues siempre andaba malhumorado por las mañanas y por las tardes ya tenía un carácter normal. Se contradicen, ¿no? En este caso es como que sus ayudantes, uno se pone mal en la tarde y el otro como que en la mañana. Es como que algo raro, igual él tenía que lidiar con estos dos trabajadores. Y bueno, también describe un poquito acerca de la biografía del, se podría decir puberto en este caso, porque el niño tenía 12 años. Menciona que este niño los ayudaba, ¿no? Con los quehaceres, lo mandaban a traer galletitas de jengibre o no sé, a llevar las copias de una oficina u otra y así, hasta que un día bueno, como el narrador era abogado y había subido de puesto, pues
sentía que sentía que tenía mucho trabajo y que sus ayudantes pues ya no podían ayudarlo más, o sea, era mucho trabajo, así que decidió poner un anuncio y en este anuncio y al día siguiente se presenta alguien. Este alguien tenía un aspecto algo curioso, era muy pálido, muy delgado y con la cara siempre sombría, se podría decir, no presentaba alguna emoción, así que el narrador cuando vio a este personaje asomarse a la puerta, ya le causó una impresión por su físico, así, y lo contrata, primero la entrevista claramente, luego lo empieza a contratar y pone su escritorio casi al costado de él, porque el narrador indica de que sus trabajadores tenían otra oficina, así por decirlo, y bueno, en este caso él quería alguien que le ayude más y que esté más cerca, así que decide ponerle al costado de su oficina, unos cuantos pasos donde él podía observarlo y ver, y mandarle a hacer algunas cosas, ¿no? Y ya al principio veía que Bat Levy, en este caso, era el nombre de este personaje, pues veía que cumplía con todo, con los quehaceres. En este caso se tenía que dedicar a hacer copias de los papeles importantes que él tenía que hacer, ¿no? Que le mandaba hacer el narrador. Y ya pues lo veía, siempre hacía, notaba que no almorzaba, era un joven recontra extraño. Le parecía extraño y a la vez interesante, tenía mucha curiosidad, quería saber obviamente porque no mostraba alguna emoción, nada, solo veía que se dedicaba a hacer su trabajo, que era ser copista. Hasta que un día lo había mandado a hacer 4 copias, en este caso de un documento, y bueno, el narrador también comenta de que como las copias son a manos, pues tienen que ser pulcras, muy bien escritas, sin fallas ortográficas ni nada, y para eso se tenía que revisar. Y como lo había mandado a hacer 4 copias, pues había mandado a todos sus ayudantes, a sus trabajadores, a que lo ayuden, ¿no? Y bueno, como eran 3 sus trabajadores, y faltaba uno para que corrija, y el narrador, el abogado, empieza a llamarle a Bat Levy y le dice: Bat Levy, ya llegaste, ven, vamos a ver las copias, ¿no? ¿Cómo están? Si están bien escritas o no, vamos a cotejar. Y Bat Levy responde y dice: preferiría no hacerlo. Y es como que esta respuesta les causa cierto asombro, ¿no? Es como que, ¿por qué? Se supone que es su trabajo, y ya pues el jefe se queda como que algo lelo, se podría decir, paralizado, y es como que vuelve a decir, pero con una voz un poco más seria, así de mando, y dice: Bat Levy, ven, nos vas a ayudar a cotejar las copias. Y Bat Levy otra vez le comenta y le dice: preferiría no hacerlo. Así que algo sacado de onda, el narrador pregunta a sus ayudantes, en este caso. Como era en la mañana, pues primero pregunta al señor mayor, ¿no? Y el señor mayor responde serenamente y le dice: bueno, es un joven, lo hay que dejar pasar por ahora. Y bueno, y también le pregunta el joven, y el joven le dice: debería usted, o no sé, quiere que me levante y le meta un gran puñete. Es como que me dio risa en esta parte cuando estuve leyendo esta parte de la historia, ¿no? Porque justamente se supone que el señor mayor se ponía de malas en la tarde, y en este caso le tocaba al jovencito ponerse de malas, y efectivamente su respuesta era bien así, muy mala. Y ese día ya pues, como Bat Levy se negaba a hacer lo que le había ordenado su jefe, pues ellos solitos resolvieron. Y así pasaron los días, y pues el jefe, o en este caso el narrador, que es el abogado, comenta de que le había pedido hacer muchas cosas, ¿no? Y Bat Levy se rehusaba a hacerlas y siempre respondía preferiría no hacerlo. Y cada vez más esto le causaba mucha intriga y mucha curiosidad. Hasta que un día el narrador se le acerca a Bat Levy, en este caso, y le comenta, le dice, bueno, ese día no habían ido a trabajar sus otros trabajadores,
valga la redundancia, le dice a Bartleby, no sé si podrías ir a la tienda y llevar estas copias, y Bartleby le dice, él preferiría no hacerlo. Entonces, desde este momento el narrador empieza a decir, no, creo que este empleado ya no me sirve, porque desde ese momento también Bartleby ya no había empezado a hacer copias, ya no estaba escribiendo, solo estaba ahí sentado, existiendo, así por decirlo, y por eso el narrador toma la decisión de votarlo, ¿no? Pero tampoco quería hacerlo porque sentía que era un chico de la calle, abandonado, vagabundo, y le daba pena en cierto modo, y es cuando piensa bien las cosas, a la mañana siguiente decide decirle, ¿no? Que ya no requería de su ayuda, porque ya no le estaba ayudando, parecía un simple mueble y eso ya no tenía sentido de que Bartleby esté en la oficina. Así que le comenta a Bartleby de que se tiene que ir, le dice, te doy 6 días de plazo para que te vayas y ya, lo siento mucho, pero siento que ya no me estás ayudando. Y tuvo algo de caridad, se podría decir, y le dijo, te voy a pagar el sueldo que te debía y te voy a aumentar unas cuantas monedas más a eso porque yo siento que necesitas ayuda. Y Bartleby no le responde nada. Y bueno, pues en este caso el narrador esa noche prácticamente duerme bien, pero se levanta y piensa Bartleby en este caso, y cuando está a punto de dormir sus pensamientos solo se van hacia Bartleby y así sucesivamente hasta que llega el día siguiente. Y él, algo curioso, no sé, algo curioso, ¿no? Sería la palabra correcta. Estaba pensando de que si se había ido o no el escribiente en este caso. Hasta que llega a la oficina, entra y resulta que no se había ido. Esto lo pone un tanto furioso, pero también hace que se calme un poco, ¿no? Porque dice, está acá, no va a estar en la calle o algo así, porque se supone que era un joven vagabundo, o por lo menos eso es el conocimiento que tenía el narrador, porque Bartleby se había rehusado a decirle si tenía familiares o de dónde había venido, nada. Así que lo tiene ahí a Bartleby hasta que un día, conversando con sus ayudantes, pues sentían que ya no tenía sentido hablarle, siquiera decirle que haga algo, porque literalmente era una pared que respiraba. Por eso el jefe toma la decisión de irse del lugar, de dejar el local o el edificio en este caso, y así que se muda, se va con la esperanza de que Bartleby también se vaya, ¿no? Porque había omitido decir esto, es que Bartleby había hecho de su casa esa oficina también, había vivido ahí. Y ya pues, en este caso el narrador al pensar que se iba a mudar, pues también decía que Bartleby se iba a ir, ¿no? Donde quiera que fuera, pues pensaba que se iba a ir, pero resulta que no. El jovencito se había quedado a vivir en este edificio hasta que pues lo mandaron en este caso a la tumba, se podría decir, es como un término coloquial, pero lo mandaron a una oficina judicial. Lo tenían ahí porque se rehusaba a salir y ya pues los señores, o en este caso los nuevos dueños del edificio o del pequeño espacio que antes ocupaba el abogado, el narrador, los que habían adquirido este nuevo espacio, pues llamaron al narrador porque ellos pensaron que, no sé, de alguna u otra manera el narrador se tenía que hacer caso de Bartleby, ¿no? Y así que finalmente Bartleby va a visitar al escribiente en la tumba y le da algo de comer y se queda en eso. La historia termina en eso, ¿no? Simplemente el escribiente no considero que no pudo tener un final feliz como yo hubiera querido al inicio de la historia, ¿no? Que sucediera. Y bueno, eso es todo. Espero que la historia les haya encantado. Les recomiendo que lo lean porque siento que
lo van a vivir y ya es interesante. Espero me hayan entendido y les haya gustado la historia también. Muchas gracias. Muy bien. Excelente resumen, compañera. Se entendió a la perfección. Creo que todos podemos decir que se entendió con claridad, con todos los detalles que tienen en el libro, ¿no? Me parece que ya estamos a puertas ya de entrar a cortes comerciales, pero antes, sin nada, ¿no? Quisiera, si es que ustedes quisieran saludar, compañera Jenny. Hola chicos, perdón por llegar un poquito tarde, pero igual, ¿no? De todas formas, estamos en un momento en el que debemos compartir esta gran obra de este gran autor que es poco conocido y que seguramente vamos a estar comentando en lo que queda del tiempo, la obra, ¿no? Para que lo puedan leer esa semana. Listo, muchas gracias. Vamos a cortes comerciales. Actas al toque en tu... Muy buenas tardes, ya volvimos otra vez con el momento literario. Ahora pasamos a la parte de reflexiones, qué temas podemos encontrar y todo más. En esta ocasión quisiera que Jenny nos dé el primer tema en el cual nosotros podemos encontrar en esta historia de Bat Levy. Es una obra que el narrador acaba en sí revelando su personaje, ¿no? O sea, lo que es él dentro de del personaje de la historia, del libro, ¿no? Porque vemos que el autor tiene varias obras, ¿no? Que son relacionadas a lo que es la parte de su experiencia marítima, de su experiencia de trabajos, pero esta obra en esencial es fuera de lo común, ¿no? Y por eso es que en esta obra, con este personaje, siento que refleja lo que ha sido él, ¿no? Lo que ha sido parte de su existencia él, ¿no? Entonces el abogado experimenta en sí una transformación a lo largo de la historia. Primero es pasivo y luego al final se convierte en alguien que es consecuente, ¿no? Pero el otro personaje, que es Bart Levy, ya luego desarrolla un sentido de compasión, ¿no? Entonces siento que el autor ha reflejado su vida misma en este personaje, con esta historia, ¿no? Interesante. Ahora quisiera hacerles una pregunta más, ¿no? Ahora que estamos hablando un poco del sentido de la vida, por así decirlo, ¿no? ¿Qué refleja Bart Levy sobre el sentido de la vida y en la existencia? ¿Alguien me podría comentar algo? Compañero Rodrigo, tal vez. A ver. Bueno, considero que muchos jefes y empleados se identifican un poco con esta historia, creo yo, ¿no? Ahora en la actualidad, imagínense que un jefe le diga a uno de sus ayudantes, ayúdame a hacer, no sé, ve a sacar copias o haz esto por mí, y que su ayudante o su empleado en este caso le diga, lo siento, pero no voy a poder. Y de una manera así tan insípida, se podría decir, me parece algo interesante. Creo que hoy en día los jefes explotarían así de cólera y dirían, ¿cómo es posible? Te pago por eso. Y me parece interesante de que el narrador no se atrevía, ¿no?, a ponerle un punto final a esto, no se atrevía a tratarle mal a su ayudante. Quizá era por compasión, podría ser, porque lo veía todo escuálido, sin ganas de vivir, quizá por eso, pero considero que muchos, podría decir que trabajadores y empleados puede que se identifiquen con esto, no totalmente con el personaje, no es como que quizá ellos quisieran poder hablar y decir que no a su jefe, no, sin el temor de que les digan, ¿sabes qué? Yo soy tu jefe y me haces caso. Porque muchas veces vemos en los trabajos que los jefes abusan de sus ayudantes o de los empleados, y quizá yo le encuentro una reflexión más de este lado, ¿no? De que hoy en día abusan mucho los jefes de sus empleados y no se pueden, no están permitidos los empleados a decir que no. Y muchas veces quizá esto tendría que parar un poquito, ¿no? Porque son abusados, sobre todo yo creo que se da en las oficinas, ¿no? Y mayormente con los profesionales, se podría decir que los que tienen un alto cargo y los que tienen un bajo cargo son, entre comillas, explotados. Yo siento que le saco una pequeña reflexión por ese lado. Eso, ¿no? Sí se ve, ¿no? Porque por ejemplo, en el libro describe la parte del conformismo, ¿no? Sí. En el que todos, como han sido personajes que han sido contratados en el libro, como ayudantes, ¿no? Entonces hay una falta de creatividad en el sentido de que todos obedecen,
No, todos obedecen, Exacto. obedecen y siguen una misma rutina, por así decirlo, ¿no? Pero Exacto. Barleby es lo contrario, va en contra de la sociedad y tal vez esto le Exacto. pueda generar consecuencias. Para el autor para el personaje Barleby le va a generar la pérdida de trabajo, incluso la muerte, ¿no? Por una misión. Exacto. Pero para el autor en sí va a reflejar que el hecho de escribir en esa época de Renacimiento, libros de que tengan ese contexto, va a generar que ya no sea tan creativo y que ya no compren sus libros. Es por eso que es un autor que no todos conocen, ¿no? Entonces genera ciertos efectos en tanto el personaje y tanto también en el autor, ¿no? Entonces es un libro muy interesante, ¿no? Por esa parte. Y hablando de eso, ¿tú cómo relacionarías o cómo ustedes relacionarían la frase preferiría no hacerlo con nuestra vida? O en la vida cotidiana, en la vida actual. Compañero Rodrigo. Bueno, en este caso, el libro, Melville, intenta plasmar en el personaje tal vez el sentido de dejarse vivir, ¿no? Porque, como vemos, Bartleby es un personaje que tanto desde que él nació hasta en los trabajos que él estaba, iba perdiendo la esperanza continuamente, ¿no? De manera simbólica. Entonces, al momento de decir prefería no hacerlo, uno de los significados que piensan algunos autores es de que recordemos que Melville en esa época él trabajaba, hacía sus obras no porque él le gustaba escribir, no, sino porque necesitaba dinero. Entonces, al decir prefería no hacerlo, era como decir, ya no quiero ser mal empleado, ¿no? Ya no quiero mal emplear mi vida haciendo cosas solo para ganar dinero y no sintiéndome bien. Era tal vez uno de los mensajes que quería dar Melville al decir preferiría no hacerlo. Una medida de protesta pasivo-agresión. Claro, sí, una manera de protesta, ¿no? Porque como ya mencionaba la compañera, los libros en los que Melville se sentía tal vez más identificado eran los libros en los que le han llevado al fracaso, ¿no? Tanto Moby Dick como Pierre, como estos cuentos, ¿no? Que dentro de eso está el Bartleby, el escribiente, le han llevado al fracaso y ha sido un escritor que ha sido reconocido un siglo después, ¿no? Con su libro póstumo. ¿Algún tema más que ustedes podrían identificar? Creo que estábamos hablando sobre la soledad, ¿no? Sí, yo también quería hablar de un tema importante que es la simbología de los muros en este libro. Como vemos, él en su oficina, Bartleby en la primera oficina está, ¿no? Cercado de muros y muere también al lado de en los muros de la prisión. Se puede entender como los muros como la prisión que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Tanto en la prisión que nos pone la sociedad, la prisión que nos pone nuestras ideas y cómo poco a poco vamos viviendo dentro de una prisión, vamos viviendo tal vez separados de los demás. Los muros también significan el gran sentido de desconexión que tenemos con todos. Por más que nosotros nacemos y queremos conectar con las personas, no queremos sentirnos tal vez reconocidos, queremos tratar de hablar con los demás, pero es tan difícil hacer una relación que el libro mismo lo menciona, que a pesar de haber tenido una relación tan conflictiva con su jefe, al final cuando su jefe se intenta mudar, dice, ¿no? Y me despego dolorosamente de alguien del que siempre quería despegarme, ¿no? Entonces es tan difícil hacer una relación y es tan difícil también terminar una. Es otro de las simbologías que representan los muros, no es tan difícil generar una relación entre personas. Bueno, eso es lo que yo quería comentar. ¿Y qué opinan ustedes sobre la compasión que tiene el escribidor sobre Mark Billy, ¿no? Que al principio, como tú dices, que le causa molestia, pero al final es como que no quiere deshacerse realmente, ¿no? Porque siente pena. Pero esa es una crítica también porque Melville leía mucho la Biblia, hay que recordar, entonces se sabe muy bien tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y como que hace una crítica a la sociedad de esa época. Decía, mira, recordemos que en realidad el abogado lo veía a Bartleby simplemente como un trabajador, no lo veía como humano, porque en la parte mitad del libro recién dice, y recién comienzo a sentir los lazos de humanidad que tengo con él. O sea, antes como lo veía como un objeto. Entonces cuando recién lo identifico como humano, como que se identifica también, ¿no? Es una persona que está sola, es una persona que está sufriendo. Podría ser yo también él. Y es un punto. Otro punto también importante aquí es que hacer crítica a la parte religiosa salesiana, que no puede convivir una sociedad en la que le importa el dinero y una sociedad en la que supuestamente con la caridad cristiana. ¿Por qué? Porque hay una parte en la que el abogado dice, entonces seguro Dios me lo ha mandado a Bartleby porque es mi sentido de vida. Yo debo soportar a Bartleby.
lo tiene en su oficina, ¿no? Mirando todo el tiempo al vacío, pero todos los que venían decían, estás teniendo una persona rara ahí, no te sirve de nada, no te da dinero. Incluso él mismo tenía pensamientos que decía, seguro me quiere quitar este lugar, me quiere quitar mi dinero, me quiere quitar mi oficina, ¿por qué está todo el tiempo acá, no? Entonces es una crítica que hace Melville. Entonces no hay como una manera de convivir en una sociedad que quiere dinero y una sociedad que tiene que ser caritativa, ¿no? Una sociedad que tiene que ser buena. Es una crítica que lo que hace Melville también con este libro a esa sociedad de 1850 más o menos. Y mira, y ahora para la actualidad, ¿tú crees que hay algún tipo de cambio? Yo opino que sigue reflejándose de la misma forma, pero ya en otros aspectos, ¿ya? Igual que el trabajador se ve comprometido como un objeto nada más del contratante, ¿no? ¿O ustedes pueden ver alguna diferencia o alguna crítica ante esos años o ahora? ¿Pueden ver alguna diferencia o pueden decir, no, sí ha cambiado ahora, ¿no? No es que el compañero lo relaciona que es una relación solo de intercambio de dinero nada más, no de personas que tienen sentimientos y valores dentro de uno mismo, ¿no? ¿Pueden ver algo, compañeros? Sí se puede ver, ¿no? O sea, la situación de ahora es como para comparar, ¿no? Con el que uno que lee el libro puede identificar ciertas cosas del personaje mismo, ¿no? Hay una parte del epílogo que menciona el autor, o que trata de mencionar el narrador, que es el abogado, ¿no? Trata de entender la situación del por qué actuaba así el personaje, ¿no? Entonces el narrador describe en sí que la actitud podía deberse a un ambiente de un trabajo antiguo, ¿no? De algo que había pasado. De repente en su anterior trabajo era así, y quería tratar de explicar lo que había pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, él se toma la molestia de averiguar un poco más de lo que había pasado con el personaje, pero hoy en día, por ejemplo, eso no se ve, ¿no? Hoy en día es un ambiente algo un poquito más frío, ¿no? Porque no tratamos de averiguar el antecedente si algo está pasando o algo mal con algún trabajador o algún fallo o algo que pueda haber, ¿no? Entonces, no se ve mucho eso. Por eso. ¿Qué nos dice Mapelli sobre el trabajo moderno? O sea, tú no tomas como una medida de protesta un señor que es símbolo de la libertad, pero de manera pasiva. Yo siento que con esta obra el autor lo que quiso hacer es protestar, como tú dices, Gary, pero a su estilo, ¿no? A su estilo, porque él no es un autor conocido, ¿no? Hasta, como dice Rodrigo, hasta un siglo después, ¿no? En el que se han visto sus obras y todo eso. Pero él no quería seguir la corriente, siguiendo con sus obras de aventura, qué sé yo, ¿no? Lo que quería hacer él es reflejar de alguna manera lo que él estaba sintiendo, ¿no? Y por eso es que yo pienso o se atribuye que el personaje del libro que escribe, del escribidor, es él mismo reflejado, ¿no? Entonces, pienso que es una protesta pasiva, porque recordemos que el personaje en sí prefería no hacerlo su frase enigmática, ¿no? Su frase emblema. Pero detrás de ese preferiría no hacerlo está un hombre pasivo, nada agresivo. Entonces, no es su forma de protestar, pero de forma muy pasiva, ¿no? A su estilo, muy a su estilo, ¿no? Una forma de decir no, pero que va contra la corriente, según lo que veo. Muy interesante. ¿Algún tema más que puedan identificar dentro de esta historia? También podemos hablar acerca de las curiosidades, ¿no? Si ustedes han encontrado algún tipo de curiosidad en el autor, o qué sé yo, que les haya llamado la atención, ¿no? Porque hay ciertas cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, él hace sus obras de acuerdo a sus experiencias, ¿no? Que toma, ¿no? Va en una isla, en otra isla, y la toma como si fuera una experiencia narrativa o una experiencia, y lo plasma, ¿no? Entonces, eso también podría ser algo curioso que hayan encontrado ustedes de repente. Voy a confesar de que no pude leer la biografía del autor más que solamente la obra. Algo curioso que me haya parecido dentro de la obra es, voy a refutar a lo que dijo en este caso Rodrigo. Dijo que al principio el abogado, el narrador, no había sentido o no había desarrollado el sentido no había sido tan humano, ¿no? Con sus trabajadores hasta que llegó Bart Levy. Yo creo que no es así. De cierto modo considero yo de que sí había esa calidez humana hacia sus trabajadores, pero no era notorio, simplemente los observaba
y de vez en cuando se ponía, yo considero que pues como los describía, ¿no? Él sabía muy bien cómo eran sus trabajadores y sí sentía esa calidez porque cuando yo lo leí sentía que los describía como si se tratara de un familiar suyo, o sea, porque los entendía, o sea, uno se ponía de malas en la tarde y lo entendía, a pesar de todo lo entendía, aunque a veces el narrador le decía, no, me molesta de que, porque uno de ellos, uno de los copistas, a la hora de escribir, cuando estaba de malas, pues escribía mal, chorreaba la tinta o hasta incluso pasó una vez de que había embarrado una galleta de jengibre en una de las hojas de copia. Y es cuando el abogado se para y va a protestar, ¿no? A decirle de que por qué había hecho eso, que no estaba permitido. Sin embargo, cuando él le comenta su molestia a su ayudante, pues su ayudante le responde de mala manera y él se queda como que algo cohibido y dice, sí, tienes razón, pero la próxima no lo vayas a hacer. Yo siento que en ese aspecto sí tenía esa calidez humana o ese de esa compasión, lo podría decir, yo considero eso, solo que con Bat Levy es como que le causaba mucho más interés y quería saber mucho más de él y también él, me parece que el narrador iba también a la iglesia, así como porque en uno de sus comenta de que una mañana iba a ir a la iglesia, pero no lo hace porque decide ir a visitar a Bat Levy, ¿no? Y lo ve, y es como que se queda intrigado y quiere saber más de él, y es como que algo de él, una parte de él le dice, ya vota ese empleado que no te sirve, pero el otro lado de su corazoncito le dice, no lo hagas, es una persona, no se sabe si ha tenido una bonita vida antes de, y por eso es que lo mantenía ahí. Ajá, desde mi punto de vista. ¿Tú qué opinas del narrador? Por mi parte yo podría decir que el narrador es una persona muy débil en cuanto a la toma de decisiones o en cuanto a decir realmente lo que uno piensa, ¿no? Porque si es que fuese realmente jefe, simplemente las cosas serían tajantes y todo más, ¿no? Y eso ya se ve más reflejado cuando llega Bat Levy y ya pues ya no sabe qué hacer, pues porque si no, en la vida real, ¿no? Si es que un agente o un factor no te sirve, simplemente se le hace un costado y ya pues, ¿no? Yo creo que experimenta como una serie de transformación, como le decía, ¿no? En una parte de la historia, en toda la historia en sí, porque la parte o la posición de principio es que es un ser pasivo, comprensivo, pero luego la transformación del estado de Barleby lo hace que sea un personaje más, desarrolle la parte compasiva, que sea más compasivo, de pasivo a compasivo. Entonces, por esa parte yo sí veo un gran desarrollo del personaje, cosa que en la vida real obviamente, como tiene razón Gary, no va a pasar, porque si vamos a cualquier trabajo, viene el jefe y puede ser tajante y votar, ¿no? Pero yo creo que esa es la virtud de este líder, porque en sí es un líder, que pasa de lo pasivo pasa a lo compasivo, ¿no? Entonces, sí tiene un gran significado, sí tiene un personaje marcado en esa historia, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, bueno, concuerdo con las compañeras, pero también durante todo el libro el narrador, igual que nosotros, ¿no? Siempre busca o siempre pensaba qué es lo correcto, porque en el libro él menciona incluso que comenzó a leer libros sobre esos temas, sobre el tema de la voluntad, sobre el tema del libre albedrío. En todo el libro él pensaba qué es lo correcto, qué debería hacer yo. Porque había, como le dije, había diferentes ideas, ¿no? Unas ideas de ser bueno, de ser caritativo con las personas, pero otro de que también es importante, digamos, utilizar sus recursos, ¿no? Para llevar bien así el trabajo que él tenía en ese momento. Entonces él, durante todo el libro, el narrador se cuestionaba siempre qué es lo más correcto que yo podría hacer, ¿no? Y eso es para mí lo que intentaba tal vez explicarlo, maybe. Una pregunta más. ¿Qué te parece la compasión que tiene? ¿Ya muy exagerada, muy bien, o no te parece para nada correcto la compasión que tiene el escritor hacia Bat Levy? Porque recuerdas, ¿no? Que tiene primero esos pensamientos de que no, qué tal si me quiere robar o todo más, y al final, cuando se muda, simplemente se queda solo y todavía se sigue preocupando de él, ¿no? ¿Tú crees que tal vez haya sentido pena por él, o crees que el Bat Levy tenía algún tipo de problema mental o algo y por eso haya sentido pena?
Bueno, en realidad digamos, es bonito analizar esta obra porque te da muchos significados, ¿no? Si vamos desde el tema de vista simplemente, digamos, más descriptivo, decimos que esa persona tenía un problema mental, ¿no? Posiblemente tenía esquizofrenia y lo ha desarrollado, ¿no? Antes y finalmente tuvo su punto máximo, ¿no? Con todos los síntomas negativos y positivos cuando él ya trabajó para el abogado. Pero lo bonito de esta obra es verlo desde el punto de vista simbólico, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué trata de significar verle bien una persona que nace ya, desde que era pequeño hasta que ya va creciendo, una persona que sufre? Entonces, como que Melville te pregunta, ¿no? Y te dice, ¿qué debemos hacer nosotros con el sufrimiento humano, ¿no? Debemos, digamos, tal vez con nuestro sufrimiento quedarnos ahí, dejarnos morir, como hace Bartleby, que se deja morir, o tal vez debemos intentar buscar otra manera, ¿no? De perdonar lo que hicimos y seguir, ¿no? Eso es lo que Melville trata de decirte, qué es lo que debemos hacer en sí con lo que es el sufrimiento humano. En cuanto a lo que me dices, si cómo fue la respuesta, si fue correcto o no, yo pienso que el abogado se identificó finalmente, ¿no? con Bartleby, porque le vio que era una persona sola, que era una persona que sufría, que era una persona que también tenía hambre y todo, y se identificó como él, y simplemente intentó, ¿no? Dar su apoyo porque él se veía también reflejado en Bartleby, ¿no? De alguna manera u otra. Eso es que nos está dando ya, pero una reflexión más actualizada acá en nuestro contexto actual. ¿Qué crees que debería escuchar a aquellas personas que nos están escuchando ahora mismo? Yo creo que, bueno, analizando toda la obra con los personajes, yo creo que varias personas se pueden sentir identificadas, ¿no? Porque en sí, al final de la obra, el personaje no muestra el porqué, ¿no? De su acontecimiento y detrás de la frase, no muestra el porqué y su destino final llega a la muerte, ¿no? Y por el otro lado, el abogado, el narrador que cuenta, trata de entender la posición del personaje, ¿no? Entonces, más que nada, más que algún mensaje, yo lo entiendo así como que todos somos seres humanos y que tal vez el reflejo de sentir uno mismo lo refleja en otra persona, ¿no? Entonces, por ese lado, yo pienso que el personaje o el abogado realiza una transformación, ¿no? Al ser compasivo, llega al final de ser compasivo, ¿no? Entonces, yo creo que esa transformación la podemos hacer todos, ¿no? En este caso, ya en tiempo, digamos, actualizado, lo podríamos llamar como empatía, ¿no? Entonces, ese valor característico de cada persona, no solo aplicado en el trabajo, con los amigos, con las personas que nos rodean, no tratar de entender, ¿no? De repente, cuál es la causa, así como el personaje con el narrador, ¿no? Sino tratar de ayudar, ver la situación, ¿no? Analizar de repente, cada uno en su momento y que no sea de forma automática. Porque es el empático extremo, dices. Claro, claro. Y además, ser ¿cómo se llama? Acuérdense que nosotros vivimos constantemente rodeados, ¿no? Sea en el trabajo, en amigos, en todo lado, ¿no? Entonces, por ese lado yo veo ese término en el sentido moderno. Muy interesante. Ya, la compasión, pero hasta cierto límite. Yo opinaría de que quizá en la actualidad necesitamos a más Bartleby, se podría decir, y no podría decir que al abogado, ¿no? Porque ya estaba mostrando extrema compasión y creo que no necesitamos el abogado en la actualidad, pero sí a más Bartleby. Podría el hecho de que es su frase icónica, ¿no? De preferiría no serlo. Quizá necesitamos el compasivo. Tal vez se necesitaría más Bartleby en cuanto a no hacer realmente lo que no se te da la potestad de hacer, ¿no? Sí, correcto. Bueno, hermanitos míos, ya casi estamos entrando a la parte del final. Quisiera escucharlo cada uno de ustedes. Últimas palabras, reflexiones, algo que quieran decirle a nuestros hermanitos oyentes de Radio Sol de los Andes. Comenzamos contigo, Rodrigo. Escuchamos. Bueno, entonces, ya viendo
bueno, analizado esta obra, les invito, ¿no?, a que sigan leyendo, que lo bonito de leer es que cada vez que tú lees algo, además del significado que el autor intentó plasmar, tú le das el significado que tú le das, ¿no?, según tus experiencias, según lo que tú has llegado a vivir. Entonces les invito a que sigan leyendo y bueno, ya que sigan experimentando en la lectura, que es muy, muy bonito. Muchas gracias. Bueno, chicos, qué bonito volver a compartir el momento literario con ustedes y con todos los que están escuchando. Simplemente los invito a que puedan leer esta obra de Bert Levy, El Escribiente. Es un autor, del autor de Herman Melville. Es un autor que yo sé que muchos de ustedes les suena por primera vez, ya saben un poquito más de la obra, así que los animo a que vean si no quieren esta obra, ya hemos mencionado varias obras que tiene el autor para que lo puedan explorar. Y gracias también a la radio por darnos el espacio y al Momento Literario con el Club de Lectura, que siempre nos da la oportunidad de llegar a ustedes y explorar este mundo maravilloso. Gracias. Mariela. Nada, creo que todo lo que quería decir lo compartieron mis compañeros, Rodrigo y Jenny. Nada, también recalcarles que pues sigan nutriendo su mente de lectura, ¿no? Que es muy bonito, aparte de que te ayuda a ser más creativo, creo, en ese aspecto. No creo, sé que te ayuda a ser más creativo. Espero que también nos vuelvan a escuchar al próximo sábado con otra lectura más. Y nada, eso, cuídense. Chao. Muchas gracias. Y con esta parte me despido. Hermanitos míos, todos aquellos que están escuchando, están bienvenidos ustedes a participar del Club de Lectura Juliaca. Estamos así en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Ahí estamos con un montón de proyectos donde exploramos, donde vemos que hay más actividades culturales dentro de Juliaca y no solo actividades paganas y todo más. Entonces, compañeritos, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta hermosa sección que es Momento Literario, y con nosotros será hasta la próxima semana. Muchas gracias.